Bueno, ahora abrimos un espacio de preguntas que va hasta la 1:15. Esta es una pregunta sobre todo para Fernando Barberi y para Ana María. Yo celebro mucho la llegada de los economistas al tema del desplazamiento, pero no sé si llegaron un poco tarde, porque yo recuerdo en el año 92 dirigí una tesis de maestría en desarrollo rural sobre el desplazamiento y el tema estaba planteado con toda la magnitud, sin estadísticas, pero con toda la magnitud de grave, de catástrofe, como ustedes nos la han presentado ya sustentada en números. Entonces yo quisiera ver qué fue lo que pasó ahí, por qué se llegó tan recientemente desde la economía al tema del desplazamiento si ya teníamos de pronto muchas bases para mostrar la gravedad, la magnitud de esta catástrofe. Es un problema de visión, de falta de interdisciplinaridad, de falta de recursos, pero sí me preocupa porque siento que hace mucho que teníamos, incluso Ana María insinuó, digamos, faltaba que demostráramos estadísticamente lo que los otros cientistas sociales ya habían dicho, ¿sí? Entonces es un poco, si se quiere, una discusión más científica, metodológica, pero que creo que es interesante. No, yo más que una pregunta quisiera de pronto pedirle a Fernando que nos aclarara un poquito más sobre el tema de los 5.5 millones de hectáreas, porque si bien es cierto, como Ana María señala, hay, y lo demuestra en su exposición, hay diferencia con el número de las hectáreas que se han perdido o han sido abandonadas. Y me parece muy importante mirar si allí, en esos cálculos que ustedes han mostrado, está, por ejemplo, el tema de territorios étnicos, comunidades afrocolombianas e indígenas, y si adicionalmente están aquellos predios de más de, no sé, 100, 120 hectáreas. Es una pregunta relacionada con la anterior y es saber cuál es la diferencia, cuál es el fundamento de la diferencia en el cálculo de las hectáreas perdidas por la población desplazada por la contrarreforma agraria. Yo quisiera saber si dentro de la explicación que hacen de las pérdidas, que no solo fueron bienes inmuebles, han calculado o han estipulado cuál sería la forma de reclamación en un escenario donde se restituyan bienes inmuebles, porque aún no existe, digamos, un criterio de restitución de bienes inmuebles y cómo serían, si serían reclamaciones masivas, si se le dan a todos los desplazados la misma cantidad que perdieron. Entonces quería saber si hay algún avance sobre eso. ¿Será que paramos un momento, que contesten y recogemos un grupo más de preguntas? ¿Les parece o quieren recoger otras más? Bueno, voy a contestar las tres preguntas sobre por qué los economistas llegamos un poco tarde en 1992. Yo en 1992 tenía 22 años. Estaba todavía estudiando, pero ya siendo un poco más seria, realmente creo que ha habido cierta displicencia de los economistas hacia esos temas. Y realmente ha sido en los últimos años donde hemos decidido investigar y ver qué es lo que está sucediendo. Eso sucede con muchísimos otros temas. No sabría decir por qué los economistas antes no se metieron en esos temas, pero los economistas están analizando el tema del conflicto solamente más o menos desde los años 90. ¿Por qué? No sé muy bien. Yo creo que la dificultad para recoger datos es una de las principales razones. Como los economistas, infortunadamente, solamente sabemos hablar a través de los datos. Antes no había datos que nos permitieran mirar cuáles eran los impactos del conflicto, que es algo muy difícil de estimar porque se tienen que recoger datos de víctimas de conflictos en áreas de conflicto, hacer encuestas directas a hogares, y eso no es un proceso que sea realmente sencillo. Esas encuestas tienen que además ser grandes, es un proceso distinto a las ciencias sociales donde, bueno, nosotros también somos una ciencia social, pero es donde hay un trabajo de campo más pequeño en áreas más localizadas, ¿no?
no sé muy bien cuál es la explicación de eso, pero yo sí creo que hay cierta displicencia por parte de nosotros antes de eso. ¿Por qué hay la diferencia entre las hectáreas perdidas? Nosotros tratamos de ser bastante conservadores y realmente solamente calculamos como hectáreas perdidas aquellas, las personas nos reportaban, yo les mostré esa cifra, cuando no podían recuperar sus tierras. Las otras personas nos decían que sí las iban a poder recuperar si retornaban. Entonces, solamente calculamos las pérdidas para aquellas personas que dicen que no van a poder recuperar sus tierras, no para el total de la población desplazada que las abandonó. Entonces, yo creo que realmente la principal diferencia entre el número de Fernando y el de nosotros es ese. Sobre cómo se debe hacer la reclamación de bienes inmuebles, no sé, yo sinceramente no soy abogada, yo creo que es muy importante que la población desplazada sea compensada no por el valor de los activos que perdieron necesariamente, porque es difícil de calcular, sino por toda la generación de ingresos que no están pudiendo hacer por el proceso de desplazamiento. Entonces, por los retornos a esos activos a los cuales ellos ya no tienen acceso, pero no, me parece una pregunta bastante complicada.